lo que vamos a seguir haciendo en esta clase es pues seguir revisando lo que es el simple present versus el present perfect. Vamos a revisar unos ejemplos. Eh, porque necesitamos esto para poder expresar rutinas, ¿ya? Para poder expresar rutinas, ¿ya? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Está aquí. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Ya. Entonces, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, no. Sí, Sí, dice. Ya. Listo. Acá. Ya. Entonces, eh, vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, este era el deber que hicimos la semana anterior. ¿Sí se acuerdan? Este fue el ejemplo que nosotros revisamos la semana anterior, ¿ya? Y aquí yo les tengo preparado otro ejemplo, ¿ya? Este no va a ser el único ejemplo que revisamos hoy día. Vamos a ir revisando algunos ejemplos para ir entendiendo esto, ¿ya? Entonces, ya. Entonces vamos viendo. Igual, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, si necesitan cualquier aclaración, prenden su micrófono y me lo avisan, ¿ok? Para poder resolver las dudas más que nada, que es lo que nos interesa. Ok, so, in this text, we are going to talk about George Richard, a filmmaker. Okay, vamos a hablar de George Richard, que es un director de cine. Okay. Entonces, vamos a ir hablando un poco de la vida de este sujeto y vamos a ir utilizando el verbo, ¿ya? Este es un texto un poquito largo, ¿ok? Lo vamos a ir revisando y después vamos a ir viendo ejemplos un poquito más cortos. O más bien empecemos por los ejemplos cortos, ¿ya? Para empezar por ahí y después nos vamos al texto, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya. Ok, aquí tenemos esta página donde vamos a ir haciendo los ejercicios. Ustedes me van a ir diciendo qué es lo que vamos a ir llenando en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo las estructuras, vamos a ir viendo la oración, el sentido de la oración, y vamos a ir llenando, ¿ok? Al final podemos revisar nuestras respuestas y vamos bien, ¿ok? Entonces, empecemos. Nos dice, put the verbs into the correct tense, simple past or present perfect simple. ¿Ok? Pon el verbo en el tiempo correcto, ¿ok? El simple past, buenas tardes, o el present perfect simple, ¿ok? Tenemos aquí la primera oración, donde es una pregunta, ¿ok? Lo primero que nos damos cuenta es que es una pregunta de inicio, ¿ya? Nos está diciendo the new computer game, ¿ya? O sea, nos está diciendo el nuevo juego de computadora. Aquí nos está diciendo que el subject es you, el verbo es play, y miren esto que nos está dando aquí. Nos está dando un adverbio, ¿ok? Already, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí el lado, ¿ok? Listo. Entonces tenemos un sujeto, tenemos un verbo, tenemos un adverbio, tenemos un complemento, ¿ya? Que nos está diciendo the new computer game, y tenemos el adverbio already, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos poner nosotros? Nosotros deberíamos usar el simple present, el simple past, perdón, o el present perfect simple. ¿Qué dicen ustedes? Debería ser algo como El presente. ya el present perfect simple, ¿ok? Sí. Porque este no es un tiempo de presente como tal, ya es el nombre de la estructura, pero no es un tiempo de presente como tal, ¿ya? Entonces, ok, el present perfect simple.
how do we write the correct tense here? ¿Cómo nosotros escribiríamos la oración? Okay. You said that we are going to use the present perfect simple. Okay. So if we remember the present perfect simple, we use with an structure with the auxiliar have. Okay. Entonces, como hablamos del present perfect simple, utilizamos un auxiliar have. Okay. So, this is a question, okay? This sentence is a question. So, what do we need to do in a question? If we remember the simple present questions or the simple past questions, we can see that first of all, we put the auxiliary, okay? In this case is have, okay? Entonces, si recordamos las estructuras del simple present, del simple past, del future, vemos que en las oraciones siempre se pone primero que, se pone pues, en este caso el auxiliar que sería have, o también los auxiliares que utilicemos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner have, ¿ok? Porque es de nuestro auxiliar. ¿Y cómo sería? Si tenemos you, play y already. Tenemos el adverbio, tenemos el verbo y tenemos el sujeto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo nosotros formulamos una oración en present perfect? ¿Ok? Nosotros la formulamos de la siguiente manera. Have, después de esto viene la persona, el sujeto que realiza la acción. Have you, después, ¿qué vendría? ¿Vendría el verbo o vendría el adverbio? En una pregunta. Correcto, el adverbio. Already. Y como última opción, obviamente, nos queda el verbo. Pero el verbo, ¿en qué tiempo verbal sería? Sería en un tiempo verbal de este tiempo verbal. ¿Ok? Entonces, la oración nos quedaría, have you already played the new computer game? ¿Ya has jugado el nuevo juego de computadora? Es una oración que, como lo puedo haber hecho en el pasado, lo puedo haber hecho recién en el presente. ¿Ok? Entonces, por esta razón, nosotros usamos esta estructura. ¿Ya? Vamos viendo el ejemplo número 2. Nos está diciendo, no, not yet. I only, el verbo es buy, it yesterday. And I have not the time yet. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? No, not yet. No, aún no. I only buy it yesterday and I have not the time yet. ¿Ok? Entonces, I only, el verbo tenemos aquí, y aquí que tenemos el complemento de esta primera oración, it yesterday. If you remember, when we have a specific time in the past, we use the simple past. ¿Okay? Entonces, si ustedes se acuerdan, por la definición que hablamos, cuando nos da una definición exacta del tiempo en el pasado, nosotros utilizamos el simple past. Entonces, en este caso sería I bought it yesterday. ¿Ok? And I have not the time yet. ¿Ok? Entonces, aquí nos está diciendo, si nosotros le traducimos hasta aquí esta oración, ¿qué nos está diciendo? No, aún no. Yo solo lo compré ayer y solo lo compré ayer. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué nos está diciendo? And I have not, nos está dando que esa es la estructura, o sea, el verbo es have, con negación, not, the time yet. Yet, ¿qué es? Es un adverbio de tiempo. ¿Qué significa? Aún, ¿ok? No he hecho alguna cosa aún, ¿ya? Entonces, si aquí vamos analizando, miren que este es un diálogo entre dos personas, ¿ok? Por eso es que tienen, o sea, se van respondiendo. Entonces, en este, ¿qué nos dice? You play already, ¿ya has jugado el nuevo juego de computadora? No, aún no. Yo lo compré ayer and I have not the time yet. En este caso, ¿qué sería?
En este caso, sería un present perfect. ¿Por qué sería un present perfect? Porque me está diciendo que compré el juego ayer, ¿ok? Compré el juego ayer, pero desde ayer hasta el momento en el que estamos conversando, no ha tenido el tiempo para poder jugar el juego, ¿ok? Entonces, es una acción que viene desde el pasado, desde el momento en el que compró el juego, hasta el presente, que es el tiempo en el que aún no lo ha jugado, ¿ok? Entonces, en este caso sería haven't, con contracción, si quieren usarla, have, ¿ok? Por el tiempo verbal, ¿ya? Vamos viendo la siguiente. Nos está igual diciendo, you go, aquí tenemos, obviamente, primero nos damos cuenta que es una pregunta. You, subject, go verb. To the cinema last night, complement, ¿ok? Es una pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos analizar si es primero un simple present o un present perfect, ¿ok? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué es lo más importante que tenemos que darnos cuenta? ¿Cuándo nos está hablando? O sea, si es que nos está diciendo en un momento específico del pasado o en cualquier momento del pasado. En este caso, aquí nos está dando un adverbio de tiempo, ¿ok? Last night. ¿Esto qué nos condiciona o qué nos dice? La noche anterior o ayer en la noche, ¿ok? Entonces, si es que ya me está diciendo un momento específico en el pasado, ¿qué tendríamos que utilizar nosotros? En este caso, tendríamos que utilizar un simple past, ¿ok? ¿Cómo hacemos una oración en simple past? Pues con el auxiliar did para pregunta. Did you go to the cinema last night? ¿Ok? Nada del otro mundo. Una oración en simple past. ¿Ok? Entonces aquí le responde, yes, I, tenemos el verbo, I, verbo es be, there with Sue and Luis. ¿Ok? Aquí tenemos otra pregunta, primerito nos damos cuenta de eso. You be to the cinema recently. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí, ¿qué está haciendo? Está respondiendo a la pregunta, ¿ok? ¿Y qué está? Está afirmando, sí, él fue ayer en la noche, él fue al cine, ¿ok? Entonces, él fue ayer en la noche con Sue and Louis, ¿ok? Entonces, si está respondiendo a esa oración en simple past, por la estructura gramatical, nosotros sabemos que la respuesta debe ser en simple past, ¿ok? Ya sea positiva o sea negativa, ¿ok? Entonces, si es que me pregunta en present perfect, debo responder en present perfect. Si me pregunta en simple past, debo responder en simple past. No puedo mezclar los dos tiempos, ¿ok? Como yo les dije en alguna clase. Entonces, ¿cuál es el pasado de be? Del verbo be es was, ¿ok? ¿Ok? I was there with Sue and Lois. Y aquí quiero enfatizar algo. Miren esta oración que nos viene acá. You, subject, be verb, to the cinema recently, complement. Okay? Look at these two sentences. I'm gonna erase this. Okay, so you can see. Look these two sentences. And this one, let me erase all. Let's see this one, and let's see this one, okay? What's the difference between these two sentences? They are asking the same thing. If you have been, or did you go to the cinema, okay? They are asking the same question, okay? But what's the difference here? The difference here is the adverb of frequency of time, okay? So here he told me last night. He is specifying a time in the past. And here he is talking about any moment in the past, okay? Any moment in the past and to the present, okay? Entonces,
¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos oraciones? Me está diciendo exactamente lo mismo. Me está preguntando si es que está yendo al cine. ¿Ok? El uno le está preguntando, ¿fuiste al cine ayer? Y el otro, por cortesía, también le responde, sí, fui al cine ayer con Sue and Lois. ¿Y tú has ido al cine recientemente? Entonces, son la misma pregunta, pero son dos estructuras gramaticales completamente distintas. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por el tiempo o el adverbio de tiempo que me está dando. ¿Ok? Aquí me dice last night, me está especificando el momento en el pasado. Mientras que aquí me dice recently, recientemente. O sea, no, con recientemente obviamente puede que sea desde hace un mes hacia acá, desde hace 2 semanas hacia acá en el presente, obviamente, desde el lunes hasta acá, ¿ok? Entonces no me está especificando un momento en el pasado, ¿ok? Entonces, miren, estas dos están preguntando exactamente lo mismo, ¿ya? Pero están preguntando en tiempos verbales distintos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, como ya estoy haciendo el análisis, ¿qué sería? ¿Sería el simple past o el present perfect? En este caso, exacto, como les estaba diciendo, sería el present perfect. Entonces aquí sería. Entonces, tengo que acordarme cómo es la estructura de una oración en present perfect, o puedo ver la primera oración que hicimos acá, que ya tengo una estructura, ¿ok? Entonces, sería have, you, el subject, y el verbo en el tiempo correcto. Have you been to the cinema recently? ¿Ok? Entonces vamos viendo qué viene después. Nos dice, I last go to the cinema 2 weeks ago. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? La última vez que yo fui to the cinema 2 weeks ago. Fue hace 2 semanas. Ok, entonces aquí nos dice, la última vez que yo fui, en este caso aquí nos tocaría complementar el verbo, al cine fue hace 2 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no, que en cualquier tiempo en el pasado lo hizo, o nos está especificando un momento preciso del pasado. En este caso, nos está especificando el momento. ¿Cuándo es el momento? 2 weeks ago. ¿Ok? Entonces, si ya me está especificando el momento preciso, ¿qué tendría que hacer yo? Utilizar el simple past. Entonces aquí sería, bueno, ¿ok? I last went to the cinema 2 weeks ago. ¿Ok? Listo. La siguiente le está siguiendo la conversación, obviamente. So, you, entonces tú, el verbo es ver, la negación de ver, the new action film yet. ¿Ok? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Yet, como ya vimos acá arriba, es un adverbio que no nos especifica un tiempo exacto en el pasado, sino es un aún, ¿ok? Por ejemplo, acá, como ya vimos, ¿qué era? No, yo no he tenido el tiempo aún, ¿ok? Entonces eso significa que desde el pasado hasta ese momento no he tenido el tiempo. Entonces, si aquí ya estoy viendo que este adverbio, este adverb, no me especifica un tiempo en el pasado, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que utilizar, en este caso, el present perfect, ¿ok? So, you, utilizo la estructura del present perfect, haven't seen, ¿ok? Esa es la estructura, porque estoy utilizando el have, que es el auxiliar, y el seen, que es el verbo, ¿ok? El verbo en el past participle. Listo. Sigamos con la oración. No, unfortunately not. Nos da aquí you enjoy it, ¿ok? Nos está dando el subject, el verb, y aquí nos está diciendo, nos está complementando la oración. ¿Qué nos dice aquí? No, desafortunadamente no. Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tengo que deducir yo aquí? Miren, esto es importante que vayan viendo. Aquí, en esta oración, ¿qué está diciendo? Entonces,
A ver, vamos desde más arribita. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo? Eh, ya, desde aquí. Tomémosle el hilo desde aquí. Aquí A le pregunta, ¿fuiste al cine la noche anterior? Y B le dice, sí. Yo fui al cine con Sue y Lois. Y después le responde, ¿tú has ido al cine recientemente? A le responde, la última vez que yo fui fue hace 2 semanas. ¿Ok? Entonces, ve qué le dice. Entonces, tú no has visto aún la nueva película de acción. Y le dice, no. Aquí es lo importante. Le dice, tú no has visto la nueva película de acción aún. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que yo ya la vi. Imaginen que yo soy B y ustedes son A. Entonces, si yo te digo, entonces no has visto la película, yo qué sé, Matrix 12, yo qué sé, o Matrix 3, o lo que quieran, o cualquier película, aún, ¿qué significa eso? Yo puedo inferir que yo ya la vi. ¿Ok? Entonces, te estoy preguntando si es que tú la has visto. ¿Por qué? Porque yo ya la vi. ¿Ya? Entonces, ese es el punto clave para poder entender la oración número 7, que nos dice, no, unfortunately no. You enjoyed. Entonces aquí tendríamos que hacer la pregunta, ¿tú la disfrutaste? ¿Ya? En este caso tendría que ser en present perfect o en simple past. Tendría que ser en simple past. ¿Por qué? Porque ya sé que él fue al cine ayer en la noche. Fue con Sue Lois y infiero que él vio la película de acción. Entonces, ¿qué le estoy preguntando? ¿La disfrutaste? ¿Qué tendría que ser en un simple past? Entonces, en este caso sería, did you enjoy? ¿Ok? ¿La disfrutaste? Y aquí le responde. Y miren por qué viene todo este análisis. Porque aquí le responde la otra persona. ¿Qué le dice? Oh, I really, el verbo es love it. ¿Ok? Le está respondiendo con la misma estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Por qué les dice este ejercicio de inferir esta pregunta? Porque en la respuesta nos está indicando, sí, claramente, él la vio en el cine ayer con Sue Lois. ¿Ok? Y miren lo que nos continúa aquí. But Sue, like not, it. Too much action. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que sí, justamente, esa película de acción fueron a ver en el cine ayer. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Si estoy hablando de algo que pasó ayer, last night, ¿cuáles serían los tiempos verbales? En este caso sería loved, loved, porque estoy hablando en el simple past. But Sue, like not, it too much action. ¿Ok? Sigo en la misma estructura del simple past. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Did o didn't like it too much. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Entonces, ve le está diciendo, oh, sí, yo amé esa película, pero Sue no le gustó mucho. No le gustó. Demasiada acción para él. ¿Ok? ¿Ya? Vamos viendo la siguiente oración. But why you take her with you? She told me last week that she hate action films. Entonces, aquí le está reprochando, ¿ok? Si le traducimos, le está reprochando. Le dice, pero ¿por qué? Aquí nos está dando el sujeto tú, el verbo llevar, a ella contigo. Ella, verbo tell, decir. eh, ella me dijo, ya les estoy dando la respuesta, ella me dijo la semana anterior que ella odia esas películas. En este caso, ¿qué estoy hablando en toda la oración? Estoy hablando de que el sujeto A habló con Sue la semana anterior y la semana anterior ella le dijo que odiaba las películas de acción. ¿Ok? Entonces le está reprochando, y aquí en el inicio, en la primera oración, también le está reprochando que una acción que pasó en el pasado y se quedó en el pasado, que es que le haya llevado a Sue al cine. Entonces, en este caso, tendríamos que, para, why, en este caso, como tenemos el simple past, con una pregunta, tendríamos que decir que, why did you take her with you? She, si estoy hablando
en el simple past, porque ya veo aquí clarito, last week, entonces digo, eso es simple past, de una. She told me last week that she hates action films. Estas dos oraciones de aquí, como se concatenan, entonces llevan el mismo tiempo verbal. ¿Ok? That she hates. ¿Ok? Y veamos la última oración de este ejercicio. La última oración de este ejercicio que nos dice. I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time, so he can concert not on the film. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo aquí? Yo pensé que ella tenía un ojo puesto en Louis. ¿Okay? O sea, le estaba echando un ojo, la traducción. Ella, el verbo try, tratar, to flirt es coquetear, with him all the time, con él todo el tiempo. So he can concert not, no pudo concentrarse, y la negación de eso, on the film. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar aquí? ¿Qué tendríamos que utilizar aquí? A ver, vamos viendo. I think she has an A on Louis. ¿Okay? Yo creí que ella tenía un ojo puesto en Louis. ¿Okay? She, si está hablando de lo que pasó la noche anterior en el cine, ¿qué sería aquí? She tried to flirt with him all the time. Porque estoy diciendo que que she estuvo tratando de coquetear con Louis en el cine, ¿ok? Y esa acción en el cine pasó la noche anterior, ¿ok? To flirt with him all the time. So he can, verbo, concert, yo digo, auxiliar, verbo, not, negación, on the film. ¿Aquí qué sería? Aquí sería un simple past, porque si seguimos hablando de esa acción en el pasado, entonces sería could not concentrate on the film. ¿Ok? Entonces vamos viendo lo que hemos hecho, vamos viendo el ejercicio que hemos completado ahorita, que han sido oraciones simples, pero que han ido tomando un sentido. ¿Ok? Entonces vamos traduciendo lo que dice aquí. Entonces nos dice, have you already played the new computer game? ¿Has jugado ya el nuevo juego de computadora? Y Bel le responde, no, aún no. Solo lo compré ayer y desde entonces no he tenido tiempo. ¿Ok? 3 le responde, ¿fuiste al cine ayer en la noche? Y 4 le dice, sí, yo estuve ahí con Sue en Louis. ¿Tú has ido al cine recientemente? 5 A le responde, fui al cine hace 2 semanas. ¿Ok? Le vuelve a responder B. Entonces tú aún no has visto el nuevo film de acción. ¿Ok? 7 le dice, le responde, no, desafortunadamente no. ¿Tú lo disfrutaste? Le vuelve a responder, oh sí, yo amé esa película, pero a Sue no le gustó tanto, demasiada acción para ella. Le responde, pero ¿por qué llevaste a ella contigo? Ella me dijo la semana anterior que ella odia los films de acción, que las películas de acción. Y le responde para terminar la conversación, yo creo que ella tiene un ojo en Luis, ¿ok? Ella trató de coquetear toda la noche con él. Trató de coquetear todo el tiempo con él. Entonces, por eso él no pudo concentrarse en el film, que en la película. Entonces miren cómo este análisis de cada una de las acciones, de cada una de las partes de la oración, del subject, del verb, de los adverbs, de of time, of frequency, nos dan a entender el sentido que quiere dar la oración. ¿Ok? Vamos a ver. Mark wrong answer. Vamos a ver si estamos mal en alguna. Y no, estamos correcto en todo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quiero hacer notar. O sea, tenemos que hacer ese análisis de cuándo sucede una acción para poder utilizar el correct tense. ¿Ya? Porque el tema que vamos a ver la siguiente semana
es cómo expresar acciones, se podría decir hasta cierto punto cotidianas, que pasan en el pasado y que siguen pasando en el presente. ¿Ok? Entonces, por esto es fundamental que entendamos este tipo de oraciones. ¿Ya? Quisiera revisar otro ejemplo más, pero no nos queda mucho tiempo. Revisemos estas poquitas oraciones, ¿ya? Estas son oraciones cortas. Estas no es un diálogo, estas sí son oraciones cortas. Entonces vamos revisándola hasta que nos quedemos sin tiempo. ¿Ok? ¿Qué nos dice? I just finished my homework. Yo he terminado just verb, ¿qué digo? Adverb, verb, my homework. Si yo lo diría en español, ¿qué sería? Yo he terminado mis deberes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo aquí el adverbio que me está diciendo que. ¿Ok? Entonces aquí sería I have just finished. ¿Ok? I have. ¿Ok? Aquí la segunda que nos dice, Mary already write 5 letters. Si yo estoy viendo el already, ¿qué tendría que utilizar? Simple past o present perfect. Ya hemos visto ejemplos con already, con yet, already, yet. ¿Ok? Entonces, si veo already, si veo yet en una oración, eso es present perfect, de ley. Si veo algo que me dice last night, last Monday, last Sunday, etcétera, eso es un simple past. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué sería? Has already read it. Read it. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos Tom moved to this town in 1995, 94. ¿Ok? Aquí, ¿qué nos está especificando? Una fecha específica. ¿Ok? Si nos está especificando una fecha específica, un tiempo en el pasado, ¿qué es eso? Es simple past. Moved. My friend, el verbo es be. El verbo es be. In Canada 2 years ago. ¿Se acuerdan los ejemplos que utilizamos del abuelo que se fue a Machu Picchu? ¿Ok? Entonces, si yo hablaba de una persona que aún está viva, ¿qué tendría que utilizar? Presentar. Ya, ok. Tendría que utilizar simple past, correcto. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy hablando de esos viajes, yo estoy especificando el tiempo justo en el que se fue, 2 años atrás, ¿ok? Correcto. My friend was, ¿ok? Aquí miren, tenemos otra oración, I not be to Canada so far, ¿ok? Con este concluimos. Aquí que nos dice so far, aún, es otra manera de decirlo. Es un adverbio, ¿ok? Y podemos deducir que por este adverbio, como no me está especificando un tiempo en el pasado, entonces, ¿qué sería? Sería have not been o haven't been, ¿ok? Entonces, ahorita veamos estas poquitas que hemos hecho y las vamos a chequear. Y están correctas las que hemos hecho, ¿ok? Entonces,